Los fariseos piden señal. Ese es el título que le estamos dando. Los fariseos piden señal, Mateo 12, 38 al 42. Dice así de la Biblia de las Américas. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo: Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esa generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Padre, te pedimos entendimiento de la Escritura. Te pedimos de nuevo, conforme lo que oramos en Efesios 1, 16 en adelante, sabiduría, entendimiento, conocimiento de quién eres tú, Cristo Jesús. Ayúdanos a comprender lo que Mateo está narrando aquí y saber qué hacer con esta verdad, cómo aplicarla a nuestras vidas. Ayúdame a mí, Señor, a ser fiel al texto. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Después de que Jesús denuncia en la parte anterior de lo que habíamos visto las otras 2 semanas, lo injusto de los fariseos con él, las acusaciones como ellos la hacen delante del Señor, al punto que dicen que él por el poder de Satanás echa fuera a los demonios, lo cual es falso, lo cual es ridículo, de acuerdo como Cristo se los muestra a ellos, y aún les dice que sus propios discípulos lo van a juzgar a ellos. Después termina hablando del corazón y dice: ¿cómo pretenden ustedes ser buenos cuando son malos? ¿Cómo pretenden que ustedes van a decir algo bueno cuando de su corazón hay maldad? Y está describiendo la condición de los fariseos y les dice que de todas las palabras que digan, estas los van a condenar o los van a justificar delante de Dios. Concluimos allí que Dios va a juzgar todo lo que se dice. Y una aplicación para nosotros es tener cuidado con esto, pero Jesús está confrontándolos a ellos. Y diríamos, ok, Jesucristo les muestra que no está bien la acusación, les muestra que no tiene validez, que no tiene fundamento, que tienen que parar, tienen que arrepentirse. La respuesta que se esperaría es que digan, ok, estamos confrontados, es cierto lo que el Señor dice, hay que arrepentirnos. Pero esta es la respuesta que ellos tienen ante lo que Cristo les dice en el verso 38. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Qué interesante, porque el Señor Jesús ha hecho miles de milagros. En toda la región de Palestina, el Señor Jesucristo ha sanado en cada ciudad, en cada pueblo, en cada aldea, ha hecho miles de milagros, miles de sanidades, ha levantado muertos, los ha resucitado. Ha sanado ciegos, ha sanado mudos, sordos, ha liberado personas endemoniadas. En todas partes se considera que Él casi que erradicó todas las enfermedades en ese lugar. Y considerando que no había ningún avance médico entonces, era algo maravilloso, era algo notable lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo a sus alrededores. Pero estos hombres no pueden ver lo que el Señor está haciendo, no pueden creer que esta evidencia toda apunta a que Jesucristo es el Mesías, que la respuesta para el hombre está en Cristo Jesús. La sanidad para el hombre va a venir de Cristo Jesús, el cambio en el corazón viene de Cristo Jesús. Jesucristo fue presentado por Juan el Bautista, fue bautizado en el río Jordán, se abrió el cielo, se oyó la voz de Dios, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Toda la evidencia apunta a que Él es el Mesías. Pero todo lo que estos hombres pueden hacer es pedir que les dé una evidencia más. Y la evidencia que Jesús ha dado no es casual, no es esporádica, es continua. De continuo el Señor está haciendo estos milagros. Es abundante, no es un milagro por aquí, de repente otro por allá. Jesucristo a todas las personas que vienen a Él creyendo en Él los está sanando, a todos.
Pero como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. La evidencia está enfrente, pero a ellos no les basta. No están satisfechos. No está en su estándar de quién debe ser el Señor Jesucristo y piden una señal. ¿Sí? Y ante la abundancia de tanto milagro es algo perverso lo que está sucediendo aquí. Mire Mateo 16:1 para comparar este texto, un texto paralelo. Mateo 16:1, allí Mateo describe en más detalle la razón por la cual ellos están pidiendo esta señal. Acuérdense, siempre vamos a regresar a Mateo 12. 16:1 dice, entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle a prueba. Miren lo que dice, para ponerle a prueba le pidieron que le mostrara una señal. Aquí es más específico. Lo están poniendo a prueba y le piden una señal. ¿Pero cuál señal? Una señal del cielo. Esto nos va a ayudar a entender a qué se refiere Mateo 12, cuando ellos dicen al Señor Jesucristo que les muestre una señal. Nos va a ayudar a entender cuando ellos en Mateo 12:38 le dicen maestro, que es un término amable, hay respeto, parece como que por dentro están que se muerden la lengua y le están hablando al Señor según con lo apropiado dentro de la sociedad en ese momento. Se refieren a Él como rabí, ¿sí? Un término muy respetado. Pero Jesucristo, como nos ayuda a ver Mateo 16, ve la intención de ellos en su corazón. Manifiesta lo que hay en ellos y los empieza a confrontar de cuál es la intención de esa petición. Es una intención maligna. Solamente están procurando blasfemar al Señor Jesucristo, decir que Él es un blasfemo, que es uno que está opuesto a Dios. Y es importante aquí que ellos, cuando preguntan algo al Señor Jesucristo, ellos no están en la posición de aprender. Cuando ellos le dicen maestro, ellos no lo consideran a Él como el maestro de ellos lo consideran como un simple título religioso, pero no están viniendo a Jesús porque quieren aprender de Él. Ellos lo que quieren es cuestionar a Jesús, manipular la situación y llevar sus preguntas a un punto donde pongan mal al Señor Jesucristo descreditándolo. Y esto muestra la hipocresía de ellos hacia el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y el Señor denuncia su corazón en el verso 39. Pero respondiendo Él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal. Y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Y aquí el punto no es Jonás, lo que está hablando Mateo. Él está usando esa ilustración. Pero el punto es la condición del corazón de los fariseos, la condición a que los lleva a la religión de los judíos. Y Jesucristo los llama generación perversa y adúltera, una generación maligna. Mire, Isaías 23:17, acuérdense, vamos a regresar a Mateo 12. Hay una ilustración donde nos deja ver lo que es una generación perversa y adúltera, especialmente el término adúltero que está usando aquí. Es una connotación espiritual. Isaías 23, verso 17. Y está hablando de Tiro, el profeta Isaías. Pero está hablando de la condición espiritual de Tiro. Tiro es una ciudad. 23:17. Dice, y sucederá al cabo de los 70 años que el Señor visitará a Tiro. Entonces ella regresará a su paga de ramera y se prostituirá con todos los reinos sobre la faz de la tierra. Lo compara con una mujer adúltera, una mujer fácil, una mujer que se va con el primero que le habla prácticamente. Y lo que está refiriéndose es la condición espiritual de Israel, cuando le dice generación perversa y maligna. Mire, en el verso 34 de ahí en Mateo 12 dice camada de víboras. Jesucristo ya no usa ningún término suave con ellos, por la oposición, por la dureza de su corazón. Y cuando le dice generación perversa y adúltera, se está refiriendo que ellos se van a mezclar con el que sea, con tal de obtener sus propios propósitos. Y lo vemos más adelante cuando sigue la narrativa de Mateo hasta el final, que los fariseos, aunque menosprecian a los gentiles, se unen con los gentiles, con los romanos. Y usan el sistema legal de los romanos para traer
el juicio contra el Señor Jesucristo para matarlo en la cruz, y no les importa. Vemos también que los fariseos y los saduceos, aunque eso es hasta el capítulo 16, son enemigos entre ellos. Pero cuando se trata del Señor Jesucristo, son amigos, están de acuerdo. Se ponen de acuerdo porque tienen un enemigo común, que es el Señor Jesucristo. Y hoy en día se ve mucho eso, querer unir a las religiones, traer el ecumenismo, pasar por alto las diferencias doctrinales, pretender que todo está bien. Y es una iglesia adúltera en gran parte. La iglesia del día de hoy, una iglesia que no considera la verdad del Señor, una iglesia que se compromete en las verdades del Señor, las verdades fundamentales, y asume que todo está bien para hacer cosas juntos con otras religiones que no honran al Señor. Y el Señor aquí está reprendiendo eso y dice que hacer eso es ser una generación perversa y adúltera. Y esa generación perversa y adúltera eventualmente se va a guiar como ellos están haciendo allí, demandando una señal, queriendo ver una señal para ser satisfechos en ellos mismos. Esta demanda de señal va más allá de lo que Dios quiere hacer. Y pensando en el día de hoy, ¿cuál es la señal que tenemos de parte de Dios para poder creer en el Señor Jesucristo? La señal que nosotros tenemos, la tenemos en nuestras manos, es la palabra de Dios. La palabra revelada de Dios es suficiente para llevar a una persona al arrepentimiento. Y si una iglesia se inclina a estar buscando señales, a estar buscando milagros, esa iglesia está tomando una posición contraria a lo que dice la Biblia acerca de Dios. Y Jesucristo responde: generación perversa y adúltera, esa generación demanda señal. Hay lugares donde se toma la actitud frente al Señor, donde dice: demandamos una señal de Dios, demandamos un milagro de Dios, demandamos una palabra de Dios. Jesucristo dice que el que haga eso pertenece a una generación perversa y adúltera que demanda señal. Y vamos a desarrollar el tema y usted va a ver las comparaciones que el Señor Jesucristo usa, explican esto, explican el por qué esto es algo tan perverso delante de Dios, demandar algo de Él. Así que Jesucristo denuncia a estos fariseos, los confronta, los regaña, los pone a la luz para que sean vistos como lo que ellos son. Y pasa a afirmar que solo a alguien como ellos se les ocurre demandar una señal así. Y la actitud al hacer esto es como si ellos estuvieran por encima de Dios, como si ellos estuvieran por encima de Dios. Y eso es peligroso. Nadie puede demandar nada de Dios. Aún en la oración, por eso tomamos un texto. En la oración, a veces, ¿dónde está? El otro día estaba en el hospital cuando estaba visitando al hermano Juan. Y la enfermera que estaba dice: la oración tiene mucho poder. Yo me quedé callado porque no había tiempo. La oración no tiene ningún poder en sí misma. La oración, cuando se habla así, se está hablando como que es un amuleto, es decir, algo que yo digo con los ojos cerrados y en cierta posición, y eso va a provocar que Dios haga lo que yo estoy pidiendo. Eso es demandar de Dios. Eso es tomar la posición de una generación perversa y adúltera. Y no es así. La oración, cuando se presenta oración delante de Dios, nunca se presenta para demandar algo de Dios, al contrario. Se presenta para suplicar, para rogar delante del Señor y para tener acción de gracias delante de Él. Eso es la oración. La oración es una sumisión voluntaria, en humillación a la voluntad del Señor a propósito de exaltar su nombre. Y la respuesta del Señor Jesucristo para el que toma esa posición, en este caso los fariseos: ninguna señal se les dará. No hay ninguna señal para ellos. No hay ninguna prueba para ellos. No importa lo que sucede, no van a creer. Ya tienen su mente puesta en lo que ellos quieren. Ellos quieren hacer de Jesús su propio Dios. Lo quieren moldear a su propia imagen. Y como no encaja en eso, simplemente se oponen y buscan matarlo. El Señor dice: no hay señal. No habrá razón. La razón de ser de los milagros y las señales no es para los incrédulos. La razón de ser de los milagros y las señales que Dios hace es para fortalecer la fe de los que creen en Él. Hay gente o lugares donde proclaman que van a hacer sus servicios de milagros. Y venga esta noche y Dios te va a hacer tu milagro. Son una generación perversa y adúltera.
Porque están demandando señal de Dios y están pretendiendo que por eso van a traer gente para que crea en el Señor. El que es incrédulo, no importa lo que pase, no va a creer, a menos que Dios cambie su corazón. Y eso es lo que sucede con estos hombres. Jesucristo está dando los medios para cambiar sus corazones, al mostrar misericordia y compasión, sanando en el día sábado, el cual es acusado como que está rompiendo la ley, pero ellos no creen. Ellos quieren demandar lo que los satisfaga a ellos, como un show, para que entonces crean. No es así. Y dice el Señor Jesucristo, no se les dará señal, sino la señal de Jonás el profeta. En verso 39 al final del 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Cuál es la señal que Jesucristo dice que va a haber? La única señal es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Él está diciendo, para ustedes no hay nada, a menos que ustedes crean esto, no hay nada para ustedes. Pero miramos la historia, seguimos leyendo, si siguiéramos leyendo todo el libro. Los fariseos, ¿qué hicieron cuando Jesucristo resucitó? Le pagaron a los soldados para que mintieran diciendo que sus discípulos se habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Pues resulta que ni siquiera los discípulos creían que Jesús iba a resucitar. Pero ellos cualquier cosa, con tal de parar la evidencia que apuntaba a Jesucristo como el Mesías. ¿Y cuál es la señal de Jonás también? ¿Qué implica esto? ¿Cuántos milagros hizo Jonás? Si usted lee el libro de Jonás, Jonás no hizo ningún milagro. Jonás hizo 0 milagros. Es más, usted mira la vida de Jonás. Cuando Dios le dice a Jonás, ve y predica a Nínive, Jonás se va para el otro lado, se va opuesto de donde el Señor lo manda. Entonces el ejemplo que el Señor está usando aquí es radicalmente extremo para mostrar la incredulidad del corazón de estos hombres. Dios, cuando Jonás iba en la dirección opuesta, lleva las cosas al punto en que él es tirado del barco al mar. Cuando está en el mar, usted lee, dice que está como enredado la cabeza con algas y está a punto de morir. Dios envía un pez, el pez rescata a Jonás. Cuando el pez se come a Jonás, obviamente no lo digiere, pero entra en el vientre del pez. No dice qué tipo de pez, dicen que ballena, pero no dice. Dice que es un monstruo marino, que es un animal muy grande en el mar. Jonás queda allí adentro por 3 días. Queda en silencio, queda como que está muerto. Pero el pez a los 3 días lo vomita en la costa donde llega a Nínive, donde lo va a llevar. El camino lo va a llevar a él a Nínive. Y Jesucristo usa esa ilustración para hablar de su muerte y su resurrección. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así Jesucristo va a estar en la tierra. Y ahí sacan las cuentas, también esta es una área donde se puede complicar la interpretación, pero los judíos en el Talmud es uno de los libros que usan para interpretar la ley, ellos consideran que cualquier porción de un día se cuenta como un día. Es decir, el Señor Jesucristo fue crucificado el viernes, Él murió el viernes, entonces cuentan ese como un día. Estuvo sepultado el sábado, es todo el día. Resucitó el domingo en la madrugada, parte del domingo está contado allí, entonces son 3 días. Cuando Jesucristo dice que la señal de Jonás es la que les será dada, y así el Hijo del Hombre va a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, está hablando de eso, está contando los días como los judíos lo entienden. Mateo es uno de los libros más difíciles de interpretar porque Mateo no dice. Mateo asume que su audiencia son judíos. Entonces las tradiciones judías hay que estudiarlas para poder interpretar correctamente el texto, y de eso es que está hablando. Entonces la señal que se les va a dar a ellos es eso. Tiene que ver con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Está la señal, si es que quieren creer en Él. Hoy en día tenemos evidencia clara de la manifestación de Dios en la tierra. Porque alguien pudiera decir, ¿cuál es la evidencia de que Dios existe? La evidencia está por todas partes. Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice que Dios, todo lo que se puede conocer de Dios ha sido revelado ya en la creación. Con solo mirar la creación, la evidencia de Dios está allí.
¿Y cuál es la evidencia de la presencia de Dios entre nosotros ahora? La evidencia de Dios entre nosotros ahora son las vidas cambiadas por el Evangelio del Señor Jesucristo. Familias restauradas, hombres restaurados a amar a sus hogares, mujeres restauradas a amar a sus hogares también, jóvenes transformados en ser personas apasionadas por el Señor Jesucristo, conocedores de la palabra. La evidencia está enfrente de nosotros. El mundo ve esa evidencia y muchas veces cuando uno es transformado de lo que era en el mundo a ser un hombre fiel a Dios, los familiares se oponen y dicen: preferiría que te quedaras como un drogadicto, preferiría que te quedaras como el que eras en la calle, cuando ven el cambio. Entonces, cuando estamos leyendo este texto, cuando estamos leyendo lo que sucede a los fariseos con el Señor, no estamos muy lejos de hoy en día. No estamos muy lejos de la oposición que hay a la verdad de la palabra, de la oposición que hay a hablar del Señor Jesucristo. Se puede hablar de lo que sea, pero hablar de Cristo es algo que es difícil porque hay oposición. La evidencia está en todas partes. El poder del Evangelio se ha manifestado en todas partes. Y allí, cuando se predica el Evangelio, se anuncia la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, de nuevo voy a leer el 40 y ahí pasamos al 41. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. 41. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ¿con qué? Con la predicación de Jonás, no con los milagros de Jonás. Hay comentaristas que dicen que cuando Jonás salió del vientre del pez, que los ácidos del estómago del pez habían transformado la piel de Jonás y era notable que había estado dentro de un pez y que la impresión de ver eso los había llevado a arrepentirse. Mentiras, el texto no dice nada de eso. Y Jesucristo jamás se refiere a eso. Jesucristo dice que se arrepintieron por la predicación de Jonás. Está central en este verso 41, por la predicación de Jonás. Mire, vamos a Jonás 3, versos 5 al 9. Lo va a encontrar en los profetas menores. Está Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, y después de Abdías se encuentra Jonás. Y vamos a ver en Jonás 3, versos 5 al 9, para mirar esta narrativa, a lo que el Señor Jesucristo se está refiriendo aquí. Dice que estos hombres de Nínive se van a levantar y van a juzgar, van a condenar a los hombres de Israel, a los fariseos. Jonás 3, del 5 al 9. Y los habitantes de Nínive, está hablando después de que Jonás predica, creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Está hablando de una tristeza de arrepentimiento, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia, el rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Está hablando de una posición de luto por su pecado. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Aquí esta es una de las instancias de lo que es el ayuno. ¿Por qué se hace el ayuno? Verso 9. Miren la posición de ellos. No hay ninguna demanda en este texto ante Dios. Al contrario, dice: ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Ellos no están demandando de Dios. Ellos lo que ven no es ningún milagro, no ven ninguna señal, no ven nada maravilloso, nada fuera de lo ordinario. Ellos escuchan la predicación de Jonás, un hombre que no quiere predicarle a ellos. El Señor se está yendo hasta el extremo cuando compara eso con los fariseos. Y les dice que estos hombres se levantarán y lo van a juzgar a ellos. Porque era más difícil que los de Nínive creyeran a que los fariseos creyeran. Pero los de Nínive, cuando escucharon la predicación de Jonás, creyeron. Y el Señor les dice
y mirad, algo más grande que Jonás está aquí, regresando a Mateo 12. Algo más grande que Jonás está aquí. Para los de Nínive, Jonás fue suficiente para creer. Para los fariseos y toda esta generación que tienen al Hijo de Dios con ellos, tienen los milagros, tienen las profecías, las enseñanzas, Dios mismo está con ellos, Emmanuel, Dios con nosotros, pero aún así no creen. Por eso los de Nínive los van a juzgar. Esa generación testificará contra la incredulidad de los fariseos. No es difícil creer en Jesús. No es difícil. Es más difícil no creer en Jesús. No es difícil, por ejemplo, creer en la evidencia de que Dios es el creador. Pero es bien difícil creer en la evolución. Porque tienen que poner una mentira y tapar eso con otra mentira y tapar toda la evidencia que es verdad y poner otras mentiras. Es bien difícil no creer en Dios. Para no creer en Dios había que cerrar los ojos e ignorar todo lo que hay a nuestro alrededor. El aire que se respira, la luz del sol, la lluvia, las plantas, la vida que hay a nuestro alrededor. Es bien difícil no creer en Dios. Y estos hombres, estos fariseos han escogido lo más difícil, poner su corazón duro para no creer y decir, no voy a creer. Tengo la evidencia, pero no voy a creer. Y los de Nínive, que eran gente perversa, que no tenían la ley, que no tenían las promesas, que no tenían profetas para ellos, que no tenían nada de parte de Dios, eran enemigos de Israel. Por eso Jonás no quería ir a predicarles, porque era gente muy perversa. Pero el Señor, usando esta predicación de un hombre que se resiste a predicar, cambia el corazón de ellos y los salva a todos. Pero los fariseos que tienen al Mesías, que viene de ellos mismos, las profecías y toda la evidencia, dicen no. Preferimos aferrarnos a nuestro pecado, a nuestra maldad, llamándolo como que fuéramos buenos y rechazar a Jesucristo. Y le dicen solamente si haces una señal más. Y esa señal que ellos están pidiendo, como leímos en Mateo 16, es una señal del cielo. Una señal del cielo quiere decir como que la luna se saliera de su ruta e hiciera algo raro. James Montgomery Boyce, en su comentario al libro de Mateo, en esta porción dice, si Dios hubiera puesto las constelaciones en un orden diferente, hubiera movido todas las estrellas y hubiera puesto en el cielo escribiendo con las estrellas, crean en mi Hijo Jesucristo. Aún así, viendo esa evidencia, hubieran dicho, mira qué raro. Y no hubieran creído lo que Dios les quería comunicar. Para ustedes no hay señal, les dice el Señor Jesucristo, más que la señal de Jonás, hablando de su muerte y resurrección. Y los que creyeron sin tener ninguna evidencia, los van a juzgar. Mire, usa otro ejemplo. Verso 42. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Vamos a Primera de Reyes 10 para mirar de qué está hablando el Señor Jesucristo cuando se refiere a la reina del sur. Primera de Reyes 10 dice que ella es la reina de Sabá. Y cuando miramos hoy en día dónde se encuentra Sabá, es Etiopía. Y cuando miramos la distancia entre Etiopía e Israel, son 1500, arriba de 1500 millas de distancia. Y cuando miramos que el Señor Jesucristo dice que ella viajó para escuchar la sabiduría de Salomón, un viaje de más de 1500 millas con una caravana, porque aquí describe que ella no iba sola ni un grupo pequeño, debe haber durado por lo menos unos 2 meses y medio, son 90 días, cerca de 90 días, casi 3 meses viajando. ¿Cuántos de ustedes, si les toca viajar 5 horas en avión, dicen qué viaje tan largo, qué pesado ese viaje? Ellos viajaron casi 90 días caminando en el sol. Seguramente que les tocó parte de invierno. Seguramente que se les acababa la comida y tenían que otra vez reabastecerse. No era un viaje sencillo.
Estamos hablando de algo pesado. Mira lo que dice 1 Reyes 10, del 1 al 10. Cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón, por causa del nombre del Señor, mire cómo está enfocado en el Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Una pausa aquí. ¿La reina de Sabá está siendo invitada por Salomón para que vaya a escucharla? No. ¿Alguien le está diciendo a ella que vaya? No. Pero ella escucha de la sabiduría de Salomón por causa del nombre de Dios y ella quiere venir a escuchar. Miremos la comparación con los fariseos. ¿Los fariseos tuvieron que ir a algún lugar para buscar a Jesús? No. Él vino y nació de entre los judíos. Creció en su misma cultura. Se movió en medio de ellos, haciendo señales y milagros y prodigios, sanando a sus enfermos, levantando a sus muertos, enseñándoles del reino de Dios, amándolos, cuidándolos. Si ven la comparación, sigamos leyendo, verso 2, aquí en 1 Reyes 10. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande. Era una caravana grande, porque era una reina, no viajaban solos. Con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro, piedras preciosas. Cuando vino Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos, la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó asombrada. Entonces dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y aquí no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Mire el verso 9, es clave. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel, por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel. Te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Verso 10. Entonces ella dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca más entró tanta abundancia de especias aromáticas como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón. Estamos hablando de millones de dólares aquí. Esta mujer era una mujer pagana. En Etiopía ellos no conocían al Dios de Israel. La razón por la que Dios estableció su reino con Israel y está usando a Salomón, el propósito de Dios en esta parte del Antiguo Testamento, si usted se fija, es usar a Israel como un megáfono, donde la gracia, la bondad, la sabiduría de Dios sea anunciada a las naciones y las naciones vengan a conocer. Y eso es lo que sucede con ella. Ella escucha de esta sabiduría, viene con el rey y se queda maravillada. ¿Pide alguna señal? ¿Demanda algo ella para creer en Dios? ¿Es expuesta a ella algo que sea una señal del cielo o algo así o un milagro? No. Yo no entiendo por qué hay iglesias que quieren manipular eso y se dejan usar por el diablo. Se hacen una generación perversa y adúltera, es lo que se hacen. Jesucristo está aclarando este punto aquí, dice: no, el que hace eso se está negando a creer en el Señor, está endureciendo su corazón, se pone arriba de Dios y está demandándole algo que Él no ha dicho que va a hacer. Dios no tiene que responderle a nadie. Esta mujer cree, ella no demanda nada. Yo veo exactamente lo opuesto. Ella exalta a Dios, reconoce la sabiduría de Salomón y no solo eso, no llega con las manos vacías, al contrario, le da riquezas y exaltación a Salomón por la grandeza de Dios. ¿Es más grande Salomón que Dios o que Jesucristo? No. Jesucristo le dice: uno mayor que Salomón está aquí. Y esta mujer creyó en Salomón, que es un siervo de Dios. Ustedes tienen a Dios, al Hijo de Dios, pero ustedes no quieren creer. No sé,
en aplicación para nosotros el día de hoy. Si hay situaciones en nuestras vidas donde nos cueste creer en el Señor y estemos esperando alguna señal de parte del Señor. No sé, si tal vez en sus finanzas usted tenga un problema serio y usted esté orando, esperando un milagro, una manifestación de Dios. Cuando el Señor dice, ten contentamiento con lo que te he dado y sea agradecido y administra bien lo que te he dado. O tal vez con su salud, o tal vez con los hijos, o tal vez con el trabajo, yo no sé. Pero yo creo que este texto confronta también nuestra incredulidad delante del Señor. ¿Y qué es lo que estamos esperando que Dios haga? Yo creo que deberíamos considerar más bien qué es lo que el Señor ha hecho y tener la esperanza, como oramos hace un momento, qué es lo que el Señor promete que va a hacer en el futuro, va a cumplir a nuestro favor. ¿Necesitamos una señal de Dios? ¿Necesitamos ver un milagro del Señor? Lo que necesitamos es creer. No hacernos como los fariseos. No encerrarnos en una religión donde empezamos a demandar de acuerdo al conocimiento que adquirimos allí, en lugar de simplemente creer. Todo lo que el Señor pide es que tengamos fe en Él, para no hacernos como esta generación perversa. Él es más grande que Salomón, Él es más grande que el templo, Él es mayor que el sábado, Él es más grande que Jonás. Así se presenta el Señor. Él está aquí hoy en medio de nosotros. Él está aquí hoy presente, hablándonos a nosotros en su palabra. Nuestra parte es responder al Señor con fe, creyéndole a Él. Los fariseos escogieron no creer, con razón el Señor más adelante los llama ciegos, guías de ciegos. Nadie en esa condición, nadie está en condición, de demandar nada de Dios. Nadie, ninguna persona. Ninguna persona. Y qué bueno que esta iglesia hemos aprendido mucho a no asumir que hay algunos de nosotros que pudieran demandar algo de Dios y los demás tienen que venir para que oren, para que eso pase. Qué bueno que no. Todos estamos iguales delante de Dios y Dios escucha por igual la oración de todos nosotros. Y Él va a hacer lo que le pidamos si lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, es decir, en obediencia a su palabra, pero no como una demanda. Él es Dios. Todos son llamados al arrepentimiento, todos sin excepción. Y todos son llamados por medio de la predicación del Evangelio al arrepentimiento, no por manifestación de milagros. Por eso es cuando se predica el Evangelio. Es importante dar el testimonio, es muy importante, yo creo que sí. Pero a veces hay personas como que ponen su confianza en que su testimonio es el que va a salvar a la otra persona, y no es así. No es así. Es la palabra de Dios, es el Evangelio del Señor Jesucristo, es predicar a Cristo, como Pablo dice. Mire, vamos allí a 1 Corintios 1, 21 al 24. Y con esto vamos a cerrar. Hoy es más rápido el mensaje. Yo creo que lo central en todo lo que el Señor dice allí en Mateo 12 tiene que ver con la predicación de Jonás y con el creer. 1 Corintios 1, versos 21 al 24. Pablo habla del mensaje que él entrega. 1 Corintios 1:21 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Qué interesante. Dice la necesidad de la predicación. ¿Qué piden los fariseos? Danos una señal, pero tiene que ser una señal del cielo. Tiene que ser algo como cuando Elías pidió que cayera fuego del cielo y mató 50 soldados y después otros 50 y los mató y después otros 50. Queremos ver algo así. O cuando él estaba frente a los sacerdotes paganos que servían bajo la orden de Jezabel, prepara el altar, lo llena de agua y dice, ok, Señor, muéstrales quién es Dios aquí. El Señor manda fuego y consume todo lo que está allí. Eso era único en ese entonces. Si usted mira la vida de los profetas no hicieron muchos milagros. Elías y Eliseo son excepcionales, pero en la vida de ellos no hay muchos milagros. Casi todos ellos murieron a mano de gente como los fariseos porque no querían creer en el mensaje. Ellos querían algo más.
Hoy en día así es. ¿Qué es lo que tenemos que creer? De aquí Pablo dice, la necedad de la predicación fue lo que Dios usa para salvar a los que creen. 22, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, la señal de Jonás, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La salvación viene de la predicación del mensaje. De allí viene. Cuando usted predica el evangelio, cuando usted comparte la palabra con otra persona y su enfoque es Cristo Jesús. No quiere impresionar a nadie con milagros. No quiere impresionar a alguien con decirle, ven a mi iglesia porque allí sí vas a ver. Es la palabra la que se predica. No quiere impresionar a nadie. Cerciórese de que usted es fiel a la palabra del Señor. No sea que nos hagamos como los fariseos. Que tengamos cuidado con eso. Mejor creamos, seamos fieles al Señor. Así como Él lo indica aquí. Él es superior a todo lo demás. Y Él es el mensaje, el evangelio es Cristo Jesús. Cristo está enfrente de los fariseos, pero ellos quieren algo más. Y están perdidos y se pierde la salvación para ellos por la actitud que toman aquí. Vamos a orar porque no nos ponemos de pie y dejamos allí. El centro del mensaje es tener fe en el Señor, creer en el mensaje del Señor y no demandar nada del Señor. Tener una actitud humilde ante Él. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que nos deja ver en este texto, cuando los fariseos demandan una señal del cielo, pero tu respuesta es exacta, es precisa. No se trata de demandar una señal, se trata de exponer el corazón pecaminoso y oscuro de estos hombres que, teniendo toda la evidencia, cerraron su corazón para no creer en el Mesías. Ayúdanos a nosotros cuando tenemos la evidencia de la palabra, o tal vez somos confrontados con algún pecado y tenemos la evidencia enfrente, que no endurezcamos el corazón, Señor. Que no nos hagamos como una generación perversa y maligna, que toma otra ruta y demanda otras cosas que tú no nos indicas en la palabra. Más bien ayúdanos a tener una actitud humilde, como la tuvo la reina del sur, la reina de Sabá, cuando escuchó la sabiduría de Salomón. Ella no exigió nada, al contrario, trajo ofrendas. Cuando los hombres de Nínive escucharon la predicación de Jonás, Jonás no era un hombre conocido por nadie. Jonás no era un gran predicador, al contrario, fue un hombre que se resistía a predicar. No tenía contentamiento con llevar el mensaje. Pero los de Nínive creyeron que tú habías hablado y decidieron arrepentirse para no ser destruidos, Señor. Oramos por todos nosotros, los que escuchan el mensaje, los que lo están viendo, que entiendan que se trata de creer en Cristo Jesús. No espere más a ninguna señal, no espere más a pedir un milagro, no condicione a Dios porque nadie puede hacerlo. Simplemente humíllese, crea, arrepiéntase y confiese a Cristo como el Señor de su vida y su Salvador. Y los que estamos en la fe, Señor, que no tratemos de impresionar a nadie ni hacernos como el mundo, hacer un show, sino presentar la predicación, presentar a Cristo en el Evangelio y la señal de Jesucristo, que es su muerte y resurrección al tercer día. Te bendecimos, Señor. Creemos que tú quieres obrar así, Señor. Y te damos las gracias por enseñarnos esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.